Amados hermanos en Cristo Jesús, Dios los bendiga en gran manera en compañía de su familia, a donde quiera que usted se encuentre. Hoy iniciaremos con otro estudio más titulado La Salvación, deseando que estos estudios sean de bendición para su vida y también para aquellos que no conocen el Evangelio y también para aquellos que andan sin Dios, sin esperanza. Estos estudios, si usted puede compartirlos, yo se lo agradecería muchísimo, ya que serían de bendición para aquellas almas que aún no conocen lo que es el Evangelio. La salvación viene del griego, que significa sotería. Es la liberación del pecado, es decir, cuando alguien recurre a Dios, lo busca, se humilla ante Él y busca el perdón en Jesús, sus pecados le son quitados. Es limpiado, su relación con Dios es restaurada y es hecho una nueva criatura. La salvación es la liberación del pecado. Es decir, queda liberada aquella persona cuando llega a Jesucristo, cuando se humilla ante Él, cuando lo reconoce como su único y suficiente Salvador. Esta es la liberación del pecado, que deja su vida pasada, que si antes llevaba una vida no agradable delante de los ojos de Dios, y se acerca, se humilla y reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, desde ese día sus pecados le son perdonados. Y es hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Como dice 2 de Corintios 5:17, he aquí el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es obra de Dios, no es obra del hombre. Somos salvados de una justa condenación. Todos hemos pecado, no hay una persona que no haya pecado. Todos somos pecadores. No hay, dice la Escritura, que no hay ni aún un justo. Todos hemos fallado en palabra y en conducta. Por eso dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como dice Romanos 3:23. También dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Merecíamos la eterna separación de Dios, como dice Isaías 59:2. No obstante, debido a su amor y su misericordia y su gran bondad, Dios se hizo hombre para poder salvarnos de esa justa condenación que merecíamos. Él cargó nuestros pecados en su cuerpo, llevándolos a clavar en la cruz del Calvario. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, y Primera de Juan 2:2. No es María, no es Juan, no es Pedro, no es José, no es Judas el que nos da esa salvación. Es el Señor Jesucristo, a través de haber muerto por cada uno de nosotros. Hoy el Señor Jesucristo ya resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero nadie de ellos nos dio esa salvación, sino solamente Dios a través de su único Hijo. Somos perdonados cuando reconocemos que nada podemos hacer para merecer el favor de Dios. Y en cambio ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
como dice Efesios 2, 8, 9 y Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 al 4. Solo Dios puede darnos esa salvación a través de su Hijo Jesucristo y nadie más, ni el sacerdote, ni el Papa, ni los obispos, ni los cardenales, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni José nos pueden dar esa salvación. Solamente Jesucristo es el único que nos puede dar esa salvación. Solamente Dios salva. Lo único que podemos llevar a la cruz es nuestro pecado y clavarlo en el madero. Tanto Dios el Padre como Jesús son llamados Salvador. Como dice Isaías 14, 21 y Juan 4, 42. Es decir, solamente ellos pueden liberarnos del pecado. Debemos recordar que fue el Padre que envió al Hijo para ser nuestro Salvador. Como dice Primera de Juan 4:10, Juan 3:16 y 17. El plan de salvación fue trazado por Dios el Padre como un medio para que el hombre escapase de la pena de muerte pronunciada sobre él. La parte central de este plan de Jesucristo, al cual Dios envió a la tierra para redimir al hombre de la maldición del pecado. La misión que el Padre dio a su Hijo fue cumplida por mediante su vida impecable sobre la tierra, la cual ofreció en sacrificio, derramando su sangre preciosa en un tosco madero, es decir, en una cruz. Él derramó su sangre, Él derramó su preciosa sangre para darnos vida, y vida en abundancia. Jesús no hizo pecado, en Él no se halló ninguna falta. Aun cuando mucha gente lo maltrataba, le gritaba, lo corrían donde iba a predicar su palabra. Y aún estando en el madero, sintiendo los latigazos, sintiendo las lanzas en su costado, sintiendo aquellos golpes que le daban, no abrió su boca, enmudeció su boquita, y como cordero fue llevado al matadero. Así es que, amados hermanos, en Él no se halló ninguna falta. El Padre aceptó la muerte de su Hijo como pago de nuestra redención, haciendo posible el perdón de nuestros pecados, por lo cual resucitó para nuestra justificación. La salvación, amados hermanos, es un don gratuito. Es decir, el Evangelio no fue vendido. Es decir, Jesucristo no pidió nada a cambio para dar esa salvación. La salvación, amados hermanos, es un don de Dios que ofrece vida eterna. Está dispuesto para cuantos lo acepten, bajo las condiciones que Dios ha establecido. El plan de salvación es una expresión del amor de Dios, aunque el Creador y Todopoderoso Dios desde el principio decretó la muerte para el pecador. A través de sus siervos los profetas, también ha extremado su sentir, diciendo que no quiere la muerte para el impío o para el pecador. Dice el Señor: convertíos y viviréis, como dice Ezequiel 18:32.
Hoy es el día, hoy es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesucristo y lo reciba como su único y suficiente Salvador. Hoy es el día para que usted se pueda convertir. Hoy es el día para que usted pueda dejar sus pecados. Hoy es el día para que usted pueda dejar sus maldades. Hoy el Señor lo está llamando. Hoy el Señor quiere perdonar sus pecados. Hoy el Señor le está haciendo una invitación a usted y a su hogar para que ya no viva más en pecado. Para que Dios le dé una vida eterna. Porque está así como está establecido, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero si usted se arrepiente, si usted llega a las plantas del Señor, usted en aquel día cuando venga el Señor Jesucristo y levante del polvo de la tierra a los cristianos, aquellos que hicieron su voluntad, aquellos que creyeron en Él, usted también sea levantado para vida eterna. El apóstol Pablo escribe diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2:4. Siendo el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos y que puedan escapar de la muerte decretada contra ellos por causa del pecado. Dios formó un plan de salvación, el cual llevará a la práctica su Hijo unigénito y el Hijo de Dios, y el plan de salvación para el hombre. Como el hombre no puede redimirse a sí mismo y en alguna manera redimir a su prójimo, es decir, yo no puedo redimirlo a usted, yo no puedo juntarlo, yo no puedo llamarlo a la salvación, yo no puedo salvarlo, yo no puedo salvarlo. Mi invitación es llamarlo a la salvación. Pero nosotros como seres humanos no tenemos la autoridad de perdonar, no tenemos la autoridad de juzgar, no tenemos la autoridad de condenar. Solo Jesucristo condena, solo Jesucristo juzga. Nuestro plan es poder solamente llamarlos a que se arrepientan, para que Dios los sane, para que Dios los salve y Dios los libre en aquel día del juicio. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo amado para salvar al mundo, dándole como medio y precioso rescate de nuestras almas. Dios vio a ese ser hermoso, a ese ser precioso, lo entregó para ser crucificado. Ese regalo Dios nos lo dio para que nosotros pudiéramos obedecerle, para que nosotros pudiéramos humillarnos delante de su presencia, para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Recuerde que no todos somos hijos de Dios. Es decir, aquellos que hacen el mal son hijos del diablo. Y los que hacen el bien, esos son hijos de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios, yo lo invito a que se acerque a Él. El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos,
para testimonio en sus tiempos. Y así fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación. La muerte de Cristo fue un dolor inmenso que también el Padre sufrió por nosotros. Sí, ciertamente por causa del pecado del hombre fue destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Ahora en Cristo Jesús nos ha redimido, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos justificados. Dios sabía que la única forma de rescatarlo era enviando a su Hijo a enseñarnos, aunque esto significara entregarlo a la muerte, ya que este había sido el fin de otros profetas que envió con anterioridad. Pero pudo más su amor por cada uno de nosotros. El mundo ya estaba perdido. El mundo ya estaba sin Dios y sin esperanza. Pero a Dios se le conmueve su corazón. Empieza a ver a la humanidad y empieza a tener su misericordia, su amor y su bondad hacia el ser humano. Dios no escatimó a su Hijo para mandarlo, para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que usted y yo pudiéramos ser librados de la segunda muerte, que es la muerte es la muerte eterna, en el cual ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa muerte segunda será el lago de fuego. Ahí estará también el diablo y sus ángeles, es decir, también aquellas personas que hicieron lo malo delante de Dios, que adulteraron, que fornicaron, que robaron, que mataron, que se emborracharon, que mintieron, que fueron personas mentirosas. Todos ellos estarán en ese lago de fuego. Dios sabía que la única forma de rescatar a la humanidad era a través de nuestro Señor Jesucristo. El pecado y la salvación. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es decir, dice la palabra del Señor en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El tener dioses ajenos delante de Dios es un pecado de muerte. Es decir, no podemos tener nosotros imágenes, no podemos tener ídolos, no podemos tener, hoy en día ya tienen a Judas, ya tienen a la muerte, no podemos tener nosotros ese tipo de dioses, porque es un pecado de muerte delante de Dios. Solo Dios es el único ser viviente. Solo Dios es el único ser que se debe de adorar. Solo Dios es el único ser que se debe respetar. Se debe de amar y se debe de obedecer. La ley también dice: no robarás, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no desearás. Y podemos mencionar muchísimas cosas de lo que es el pecado. Y en concreto, el pecado es cualquier acto de maldad. Como dice Primera de Juan, capítulo 5, 17. Se comete pecado con el pensamiento. Con el pensamiento también pecamos. Cuando deseamos algo que no es normal, ahí también estamos pecando. Con la actitud
en palabra, como dice Proverbios 10:19, en hábito, Romanos 7:20, y en omisión, Santiago 4:17. Todo lo mencionado es pecado. El que no ama comete pecado, Santiago 2:8-9. El no tener fe, el no creer, también es pecado. El que no cree en Jesucristo también es un pecado, y es un pecado grave. El no tener fe también es un pecado grave. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo voy a creer en su poder, voy a creer en sus promesas. El que no cree en la existencia de Dios es un pecador también. Una relación de fe con el crucificado y resucitado Salvador y Señor trae la seguridad del perdón, como dice Hebreos 10:18-22. Existe una fe falsa que no justifica ni santifica. Santiago 2:14-26. La fe que verdaderamente aceptada la gracia salvadora de Dios, como dice Efesios 2:8-9, es también una fe que obra por amor, en Efesios 2:10, Gálatas 5:6, produciendo frutos de desobediencia y santidad que se incrementan en continuamente para cuantos acepten el mensaje de Dios para vida eterna. La fe acepta la gracia salvadora de Dios. Es una fe que obra por el amor de Dios, produciendo frutos de obediencia. Para concluir, mis amados hermanos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Para ello es necesario que vengan al conocimiento de la verdad, como dice 1 de Timoteo 2:4, y que crean en aquel que ha hecho posible nuestra salvación. Por cuanto Jesús es la puerta a la salvación, como dice Juan 10:1-7-9. Solamente Jesús es la salvación. Hechos 4:10-12. En él hay perdón de pecados. Hechos 10:43. Creyendo en él, el nombre pasa a ser hijo de Dios. Juan 1:12. Si deseamos ser salvos, aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y seremos salvos cada uno de nosotros y también nuestro hogar. Que el Señor los bendiga en gran manera y gracias por su fina atención. Paz a ustedes.